Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Vamos a continuar con la explicación del teorema de Pitágoras, pero en este caso vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación. En los ejercicios de aplicación pues tenemos los problemas y un ejemplo de un problema del teorema de Pitágoras es el siguiente. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Entonces, chicos, algo importante en este tipo de problemas y que ustedes deben de tener en cuenta es lo siguiente, que lo importante es expresar esto que me están diciendo en palabras en una representación pictórica. ¿Qué es una representación pictórica? Pues un dibujo, pero el dibujo debe quedar como un triángulo rectángulo. Es decir, esto que está acá en palabras yo lo voy a expresar por medio de un dibujo y en el dibujo va a salir un triángulo rectángulo. Importante, chicos, muy importante, es que tengan en cuenta que esto es como una receta. ¿Sí? Esa receta me está indicando qué debe hacer. Entonces, por ejemplo, acá me dicen que tenemos una torre de 25 metros. Tengo mi torre, la dibujo. Esa torre tiene 25 metros de altura. ¿Sí? Y me están preguntando por un cable que va desde aquí hasta un punto. Y este punto desde aquí hasta acá, que es la base de la torre, mide 50 metros. Es lo que está diciendo acá. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto mide el cable? Entonces yo le llamé H. Si ustedes se dan cuenta, se me formó un triángulo rectángulo. Luego de formar el triángulo rectángulo, pues yo ya sé que 25 metros es un cateto, 50 metros es un cateto, y lo que me piden hallar, que es el cable, pues es la hipotenusa. Conociendo esos datos, pues yo simplemente voy a hallar la hipotenusa y sabemos que para hallar la hipotenusa es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y eso es, ¿quién es a? A es 25 metros al cuadrado. ¿Quién es b? Pues 50 metros al cuadrado. Resolviendo esto tengo que 25 al cuadrado, es decir, 25 por 25 da 625. Y 50 al cuadrado, que es 50 por 50, da 2500. Sumo 625 con 2500 y eso me daría 3125. Saco la raíz cuadrada de 3125 y eso me da 55.90. Lo que quiere decir que el cable, chicos, el cable que va de acá de la cima hasta este punto, tiene una medida de 55.90 metros. Y como les he dicho anteriormente, pues yo puedo intuir que está bien, pues porque este cable vendría siendo la longitud más larga del triángulo rectángulo y pues debe darme mayor a los catetos. El éxito de estos tipos de problemas es que yo puedo hacer mi representación pictórica correctamente. Si yo me equivoco haciendo el dibujo, pues probablemente no voy a saber qué tengo que hallar, si hipotenusa o cateto. Miremos otro ejemplo. Dice un faro de 22 metros de altura manda su luz a una distancia horizontal sobre el mar de 85 metros. ¿Cuál es la longitud en metros del haz de luz? Entonces, como les digo, esto que está en palabras lo voy a expresar en una representación pictórica y me están hablando de un faro. Entonces yo dibujo mi faro. Ese faro tiene una altura de 22 metros. Y si ustedes intuyen o piensan, cuando el faro arroja su haz de luz, él no lo arroja así directamente, lo arroja de una manera horizontal, pero ese haz de luz aterriza en un momento en el mar. Y me están diciendo, perdón, que esa distancia horizontal a donde está el haz de luz hasta la base del faro es de 85 metros. ¿Sí? Miren, un faro, un faro de una altura de 22 metros, de altura, manda su haz de luz a una distancia sobre el mar de 85 metros. ¿Cuál es la longitud en metros del haz de luz? Pues lo mismo, me están preguntando esto que sale acá, X.
Y si ustedes se dan cuenta, se me está formando un triángulo rectángulo. Entonces tengo que x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es a? 22 metros al cuadrado. Más, ¿quién es b? 85 metros al cuadrado. Como es hipotenusa lo que estoy hallando prácticamente, pues es suma. 22 al cuadrado da 484. Recordemos que 22 no es 22 por 2, sino que 22 al cuadrado es 22 por 22. 85 al cuadrado es 85 por 85. 85 al cuadrado da 7225. Y metros cuadrados, porque metros al cuadrado da metros cuadrados. Sumo 484 más 7225 y eso me da 7709. Y le saco la raíz cuadrada a esta cantidad, que sería 87.80. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados es metros. Quiere decir que el haz de luz del faro debe medir 87.80 metros. Intuyo que está bien porque me dio mayor a los catetos y recordemos, la longitud de la hipotenusa debe ser mayor a la de los catetos. Otro ejemplo. Desde un balcón de una torre en la playa se vio un barco a 740 metros, cuando realmente se encuentra a 720 del castillo. ¿A qué altura se encuentra ese balcón? Entonces, ¿qué debo hacer? Una receta. Esto es una receta. Debo ir haciendo lo que me está diciendo el problema. Que hay una torre. Esa torre desde el balcón, me dice desde el balcón de una torre, acá estoy en el balcón, se observa. Ahí hay alguien, no sé, o alguien está observando un barco. Y esta distancia con la que yo estoy observando es de 740 metros. Cuando realmente, dice, realmente el barco se encuentra a 720 metros del castillo. El barco se encuentra a 720 metros del castillo. Pues, ¿qué debo hacer? Me dicen ahora de a qué altura se encuentra el balcón. La voy a llamar Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se me formó nuevamente un triángulo rectángulo. Y en este caso, pues yo debo hallar ¿qué? Me están dando la hipotenusa, uno de los catetos, pues yo debo hallar el otro cateto. Y recordemos que para hallar el otro cateto, pues es resta, teniendo en cuenta que la hipotenusa siempre va de primeras. Entonces, y es igual a al cuadrado, pero ¿a quién es? Como es cateto, es hipotenusa. Estoy hallando un cateto, es resta. A es hipotenusa, entonces sería 740 metros al cuadrado. Menos el otro cateto sería 720 metros al cuadrado. Resuelvo, 740 al cuadrado da 547.600 metros cuadrados, menos 720 al cuadrado da 518.400 metros al cuadrado. Escribimos el número sin comas, sin puntos, para no cometer errores, lo escribimos normal. Hago la resta, 547.600 menos 518.400, y eso me da 29.200 metros cuadrados. Recordemos, si yo hago 740 al cuadrado, no es 740 por 2, es 740 por 740. Si hago 720 al cuadrado, no es 720 por 2, sino 720 por 720. Entonces al final, cuando saco la raíz cuadrada de 29.200, pues la raíz cuadrada me daría 170.88 metros. ¿Qué quiere decir este 170.88 metros? Pues es la altura que me están pidiendo del balcón. ¿Sí? ¿A qué distancia está ese balcón? La torre tiene una altura de 170.88 metros, o prácticamente la altura de la torre. Repito, chicos, en esto en qué deben de tener cuidado en nuestra representación pictórica. Esta representación pictórica, este dibujo, me garantiza el éxito de yo saber qué debo hallar, si debo hallar hipotenusa o debo hallar cateto. Les agradezco la atención prestada, nos vemos en una próxima oportunidad.